Bueno, este es uno de los autores que trabaja, es un pedagogo, ustedes lo conocerán, Philippe Mayeux, que trabaja específicamente con el tema de la violencia en las escuelas. Y entonces, bueno, él sostiene que hay un otro, que ese otro es muy complejo, ¿no? Y básicamente es porque la propensión de cada uno de nosotros es ver en el otro a partir de lo que uno es. Entonces, cada uno de nosotros tiene ideas, creencias, modos de ver el mundo, que a su vez trae de su familia, de los entornos, pero hay un otro que también somos nosotros mismos. Ese otro que somos nosotros mismos es, ay, esto que yo pensaba, esto que yo era, ya tampoco soy. Entonces no es solamente la diversidad en descubrir al otro y en ese otro está mi propio otro, sino mis propios otros. Por eso Roland Barthes sostiene que el pensar la comunicación es un hecho de lingüistas. No, en realidad, para él es imposible. Entonces decimos, ¿pero por qué? Y porque uno se debate a sí mismo y también debate a los otros. Entonces, para él no tiene sentido hablar de un código común. Es uno de los tantos autores que dicen, bueno, la comunicación no es posible, es compleja y tenemos que asumirlo. También lo dice Philippe Mayeux al decir que ese otro que aparece es muy difícil de ser reconocido, por esa propensión que nosotros tenemos de poder ver el mundo desde cómo nosotros hemos concebido el mundo a partir de esas creencias, de esas formas de ver el mundo que fueron planteadas desde nuestra niñez. El tema es que nosotros podemos reconstruir esas miradas, podemos observarnos a nosotros mismos y podemos plantearnos si lo que yo pienso es lo que realmente pienso o es lo que pensaron otros o lo que otros quieren que yo piense. Ese proceso es un juego cooperativo. Ahí lo terminamos, pasala toda. Ahí está. Ese es un juego cooperativo que propone el profesor René Rickenmann. El modelo tradicional sería el docente, hay un estudiante y hay un medio. Entonces, el docente muestra, entrena, acciona y es el modelo tradicional. Mientras que el juego cooperativo de René Rickenmann ya tiene incorporado este concepto de la diversidad y de la otredad. Porque el docente va a preparar en función de los estudiantes, de los individuos y al mismo tiempo va a querer transformar junto con ellos y va a querer crear junto con ellos. Es un modelo creativo, participativo. En ese modelo participativo y creativo, a su modo de ver, intervienen dos factores. Uno tiene que ver con las prácticas sociopragmáticas, es decir, cómo se vincula el docente con los alumnos. Y por el otro lado, la construcción semiótica, de acuerdo con cada una de las disciplinas, cómo creo que puede llegar el alumno a aprender aquello que considero, que la sociedad considera, que yo considero y que también está vinculado el alumno, puede llegar a aprender. Son dos aspectos, lo sociosemiótico y lo sociopragmático. Es decir, hay una construcción simbólica en esa relación del alumno con el docente y con el medio, que es preparado por el docente y es coordinado por el docente y es transformado a partir de esta guía y del docente como estímulo, que se sostiene este concepto de René Rickenmann. En este caso, nosotros elegimos desde la Fundación FEPAIS trabajar con lo sociopragmático. Es decir, con este vínculo, porque la convivencia tiene que ver con los vínculos. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían las prácticas que mejorarían la convivencia?
Una, nosotros creemos que es escuchar. Pero ahora vamos a ver, porque uno dice, sí, pero yo escucho a mis alumnos, pero escuchar tiene que ver con cuestiones muy concretas como esta, miro a los ojos, o el alumno pasa y yo no presto atención de los problemas que van teniendo. Una cosa que parece muy simple, pero que es fundamental. ¿Oriento mi cuerpo hacia el chico? ¿Ratifico verbalmente? ¿Lo estoy realmente escuchando? Esta pregunta, ¿escucho u oigo? Que es muy distinta. Ahí vamos a ver, en lo que sigue, que hay una serie de técnicas para la escucha activa. Porque escuchar significa dejar hablar al otro sin interrumpir, tratar de entender lo que me quiere decir, hacer preguntas cuando no entendí, parafrasear aquello que creo que puede ser algo dudoso, es decir, escuchar eficazmente. Acá hay una imagen como para que no nos olvidemos. Pero elegimos, en este caso, una mirada del filósofo, de Chuang Tzu. Escuchar simplemente con los oídos es una cosa, escuchar con el entendimiento es otra, pero escuchar con el alma exige vaciar todas las facultades, y cuando las facultades están vacías, es todo el ser el que escucha. Entonces se capta de manera directa, lo cual jamás podría oírse a través del oído ni comprenderse con la mente. Escuchar es presencia auténtica, es desprenderse de prejuicios y atender a lo único e irrepetible. Cada situación, acá vamos a tomar las palabras del filósofo Martin Buber, cada situación de la vida tiene un rostro nuevo, que no ha aparecido nunca ni volverá a aparecer jamás. No exige nada de otro momento vivido en el pasado, sino presencia, responsabilidad. Nos exige a nosotros mismos. Ese amor profundo, profundo por ese chico, de escucharlo, de mirarlo, de prestarle atención, a mi modo de ver, es lo primero. Sin eso, el vínculo jamás va a prosperar. Necesitamos poder, y además esto, vaciarnos de prejuicios, de estereotipos, de todo eso. ¿Cómo hacemos? Porque los tenemos, pero cuando somos conscientes, empezamos a pensar y decimos, no, está trabajando mi prejuicio, mi estereotipo. Entonces dejo esa parte de lado, que no nos conviene a ninguno de los dos, y realmente me acerco desde el amor más profundo. No es solo mirarlo a los ojos, es mirarlo con amor, es entender lo que el otro está necesitando. Es algo mucho más potente, más vital, más auténtico y más vinculado a la relación persona a persona. La segunda práctica tiene que ver con una comunicación positiva. Esto hay que aprenderlo, no solo el docente, sino también enseñarlo a los alumnos. Sería la comunicación no violenta. ¿Cómo lograrla? Bueno, hay muchos libros que trabajan sobre ese tema. Me interesa a mí particularmente por mi condición de lingüista. Y vamos a seguir. Hay algo que dice Marshall Rosenberg, que se dedica exclusivamente al lenguaje no violento, que tiene que ver con la capacidad que cada uno de nosotros tiene de poder expresar lo que sentimos sin juzgar. Es muy importante no juzgar. A todo el mundo, cuando pasa algo, juzga, ¿no? Al gobierno, a la escuela, a los chicos, a la familia. Bueno, es no juzgar. Es identificar lo que uno siente, y es poder expresar lo que estamos necesitando de ese vínculo y de esa relación. Ser auténtico.
Entonces, en lugar de menospreciar a un grupo de alumnos o a una persona diciéndoles lo que nosotros pensamos respecto de ellos, es hacernos cargo de esa situación y expresar nuestros sentimientos. A partir de ahí, de expresar lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que dice Marshall Rosenberg, que ha hecho muchísimas investigaciones en relación con el lenguaje de la convivencia, o como él le llama también, el lenguaje de la no violencia. Porque si nosotros no expresamos claramente qué es lo que estamos necesitando y lo que sentimos frente a eso, hay muchos ejemplos en la vida cotidiana, ¿no? Cuando uno va a una clase y de pronto ve que los chicos se levantan, se van al baño, se pegan, se golpean, entonces dice, bueno, no, esto no es así. Entonces uno les tiene que explicar claramente lo que siente un docente. Que un docente, bueno, ha estudiado porque ama eso, pero que a lo mejor lo que le está pasando es que no encuentra cómo acercarse a ellos, decirles la verdad. Y que él lo que está necesitando es poder encontrarse con ellos, con lo que a ellos les interesa, a ellos les gusta. Y eso puede cambiar notablemente. Bien, una tercera regla es esto de la pertinencia. Pensar si realmente lo que yo voy a ofrecer a los alumnos les va a resultar relevante para sus vidas, para la sociedad, para él mismo. Esto es muy importante. Por ejemplo, una docente me decía que un niño había transitado por el primer grado o el primer año, más que en las aulas, por el pasillo, pegando, golpeando. Todo el mundo, bueno, decía, bueno, es mejor que ande por los pasillos a que esté adentro del aula. Estuvimos hablando con ella respecto de la propuesta, nuestra mirada, y ella dijo, entonces yo voy a cambiar totalmente. Voy a ver qué es lo que hace este chico. Bueno, descubrió que este chico trabajaba en un basural, junto con sus padres. Entonces, cuando ella me comentó esta situación, ella dice, yo no tengo que generar prejuicios. Digo, de ninguna manera. No, entonces yo voy a generar otra cosa. Ella generó un vínculo por el cual el chico comenzó a aprender, por ejemplo, que tenía que usar guantes. En lugar de decir esto no se hace, que era una práctica de la familia, o juzgar a la familia, o juzgar al entorno, o empezar a criticar, empezó a pensar en un montón de cuestiones vinculadas con las cosas que el chico tenía que recolectar, y además el chico empezó a explicar un montón de cosas que los demás compañeros no sabían. En muy poco tiempo ese chico se alfabetizó por completo. Y después, bueno, sigue una historia que es una historia realmente bellísima. Esto es un ejemplo, ¿no?, de hasta dónde es pertinente. También lo he vivido con docentes de otras provincias, en donde la alfabetización, que es una situación muy importante, porque tiene que ver con la vida del chico y lo que le puede interesar a él, y no con los modelos de estereotipo de lo que creo que es la alfabetización, sino que es la alfabetización en función de lo emocional y en función de lo que el chico necesita para su vida cotidiana. Esto es tan importante. ¿Qué es lo que está necesitando aprender a leer y a escribir? ¿Qué es lo que... Después de lo personal, luego viene lo social, porque si no, no hay posibilidad de inclusión. Pero para aprender algo, realmente tiene que sentir que eso va a tener sentido. Después puede aprender un montón de otras cosas. Pero si es algo tan alejado, muchos de los chicos que andan con problemas de conducta tienen que ver, a mi modo de ver, con este tema de la pertinencia. La cuarta práctica tiene que ver con esto de ser inclusivo, ¿no? Ser inclusivo, ¿qué quiere decir? Creer en la creatividad de mis alumnos. Si hay algo que diferencia al ser humano del animal, es que el animal, digamos, no elige ser solidario. Las hormigas termitas, ¿verdad?, en el África, bueno, cuando viene un elefante y destruye el hormiguero, muchas de ellas salen rápidamente a recomponerlo,
pero están programadas para eso. Nosotros no. Si cada uno es distinto, cada uno es creativo, cada uno va a dar algo único. Si yo realmente creo en eso, no voy a pensar que soy más importante que mis alumnos. Voy a pensar que ellos son tan importantes como yo y van a poder crear lo que ellos quieran crear. Para mí, esa condición de entender al otro como un ser creativo cambia fundamentalmente todo lo que es la práctica en el aula. Entonces, bueno, esto me parece que es muy importante. La práctica 5 tiene que ver con esto de aprender a ser constructivo. Cuando los alumnos aprenden procesos de mediación, relación entre conflicto y obstáculo, el más por más, las cuestiones, digamos, más básicas, que las saben, que las aprenden, que las ejercitan. Nosotros hemos hecho con los alumnos especies de teatro en donde ellos trabajaban, por supuesto, con sus propios conflictos, cómo le decían de una manera no conviviente y cómo les decían de una manera conviviente, aprendiendo estas técnicas, porque son para la vida, no son solamente para la escuela. Pero si no las aprenden, cuando salen al mundo del trabajo, es muy dificultoso, porque pueden saber mucho, pueden tener algún tipo de habilidad, pero lo que más van a necesitar en la vida es a resolver problemas. Y eso creemos que hay que enseñarlo. ¿Seguimos? Bueno, acá hay un montón de signos que ustedes van a ver que nosotros trabajamos con los chicos, estas imágenes, para ver, por ejemplo, un chico qué hace con los problemas. Si deja, ¿verdad?, oculta sus necesidades, renuncia a lo que él cree, se deja llevar por otro. Esto saben qué importante que es para los adolescentes, para los chicos. Si hacemos como que no pasa nada, ¿no? Buscamos soluciones rápidas, no nos comprometemos frente a los problemas. Vemos un problema y salimos para el otro lado. Seguimos. O ante un problema enseguida desafiamos. Bien, acá vamos a ver una propuesta que sigue, que es de una de nuestras psicólogas que trabaja en educación, que básicamente lo que ella propone, que lo ha tomado por supuesto de otras instituciones, es que depende de la situación. Hay cosas que no vale la pena ni siquiera ponerse a detener por el grado de relación que yo tengo con el otro, ponerme a discutir. Pero hay cosas que sí son necesarios el desafío. Por ejemplo, para mí es muy importante que un alumno, cuando hay injusticias en el aula, respecto de otro compañero, respecto de sí mismo, respecto de lo que está pasando, pueda ser desafiante en ese sentido. No me parece bien que un alumno se calle. ¿Saben por qué? Porque el alumno, cuando se calla, puede después volcarse ese silencio en violencia. Puede aparecer después la escuela quemada, las cortinas quemadas, las cosas, eso lo he visto. Entonces, cuando el alumno tiene dificultades con la comunicación no violenta, puede decir lo que siente y lo que él está necesitando. Siempre les digo a todos los alumnos, todas las charlas que doy de alumnos, por ellos dicen, no, pero ¿cómo lo voy a decir? Si es la profesora. Es muy importante. Lo mismo lo que le pasa a la profesora. No sabe qué hacer con los alumnos, no tiene que callarse. Es un tema, y a mí me ha pasado también, de encontrar grupos muy difíciles y pedir ayuda. Eso es lo importante, que no estamos solos, que somos una red. Entonces, pero no podemos hacer que no pasa nada, esconder la cabeza, salir, dejarme llevar. No, tenemos que trabajar con ese tema, porque lo otro es violencia. Bueno, finalmente esto de ser empático. ¿De ser empático para qué? Necesito tener una red de confianza que me permita solucionar todo tipo de problemas. No estoy solo. No estoy solo. Cuando despierto a la vida, quien está es una persona, no es un animal.
es una persona. A partir de ahí el vínculo con los demás es fundamental. Gracias a los vínculos con los demás estamos acá, hacemos cosas juntos, pensamos juntos, debatimos, no estamos solos. Y este principio, el de la empatía, la compasión, el amor por el otro, la aceptación de la diversidad, son fundamentales. Lo que vamos a ver ahora entonces es un video hecho por un grupo de voluntarios internacionales con los que cuenta la fundación, de una escuela real, auténtica, de una directora que estuvo en el primer Congreso de Convivencia, que después estuvo trabajando con nosotros y que finalmente pudimos ir al lugar donde ella está para que ustedes puedan hoy tener estas imágenes. Les preparo las asambleas, les doy un recorrido, cómo tienen que iniciarlo, cuál es el disparador. Hoy el tema es la amistad, porque el 20 es el Día del Amigo, entonces lo relacionamos con la convivencia. Esto es un plan de mejora de mis aprendizajes, está escrito por ella. Ella dice lo que tiene que mejorar y dice lo que va a hacer en la mejora. Y está firmado por ella y por mí. Eso lo tengo yo, es un contrato que hizo la alumna conmigo. Acá. Porque nadie mejora lo que no sabe que tiene que mejorar. Primero hay que ver qué debilidades tengo y después ponerme en acción. Yo le digo a los chicos que ellos son los protagonistas de su propia historia. Esta carpeta que está acá son los trabajos, es la lista de alumnos que tienen dificultad en los aprendizajes de cada grado, ¿ven? Y en las áreas. Primer grado no tiene problemas, grandes problemas de aprendizaje. Entonces, estos niños van a llevar un trabajo de refuerzo de los aprendizajes para las vacaciones. Y todos los demás grados, acá por ejemplo, en segundo, hay uno solo. Pero también, entonces cada maestra prepara un trabajo específico para ese alumno. No es para todos, es para ese alumno. ¿Qué dificultad? El maestro no se va, quiere la escuela, viene a la escuela, ¿no? Quiere los chicos. Hay una relación fuerte entre los maestros y la escuela, los niños. Los niños son visualizados.